Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no olviden, ustedes lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Juliano Basile, corresponsal de Valor, el diario económico brasileño más importante. Bienvenido como siempre a esta mesa. Gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Manuel Erice, corresponsal del diario ABC de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Juan. Y justamente quería empezar con usted, Manuel, porque ha publicado un artículo hoy en el periódico ABC titulado "Obama encabeza una ofensiva demócrata al rescate de Clinton". Faltan 54 días para las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Se enfrentan Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Según el promedio de hoy de la página Real Clear Politics, si los comicios fueran en este momento, Hillary Clinton le ganaría a Donald Trump solamente por un 2,1%. Es verdad que en otras encuestas que se hacen en los distintos estados, la señora Clinton tiene unas ventajas mayores. Lo cierto es que Obama se fue a Filadelfia, pronunció un discurso diciendo: es raro, pero las cosas que dice Trump en otra época descalificarían a cualquier candidato. En esta ocasión parece que no. Las repite, la prensa ya se cansa de estar refutándolo. Esto no es un reality show, y ha repetido Obama que él no ha conocido a nadie tan preparado para llegar a la Casa Blanca como Hillary Clinton. Ella tuvo el episodio de la neumonía, reaparece mañana en campaña aquí en Washington en un congreso hispano. No contó, y debió haberlo hecho, que le habían diagnosticado el mal el viernes pasado. Sufrió aquel momento en que se tambaleó antes de subir a una camioneta el domingo pasado en Nueva York. Este pronunciamiento de Obama es un síntoma de que los demócratas están preocupados. ¿Le sirve esto a Hillary? Bueno, yo creo que sí hay una inquietud, y además hay motivo para la inquietud, porque el episodio de la ocultación, porque realmente lo importante, vamos a ver qué ocurre con la neumonía y cómo se desarrolla la enfermedad, pero en principio, si no va a más y el tema está reconducido desde el punto de vista médico, lo importante es que el episodio, digamos, de alguna manera martillea un poco en el clavo ese defecto que arrastra a Hillary Clinton, que yo creo que por eso no es una buena candidata en el sentido de lo que aprecia la opinión pública. Es decir, que el hecho de que las encuestas que se han publicado ayer digan que la mitad de los norteamericanos, de los estadounidenses, no se crean que tienen neumonía, ya es un dato. Es decir, todas las encuestas vienen a decir de manera general que hay una falta de confianza en Hillary Clinton, que tiene una falta de credibilidad muy importante, y de hecho que aproximadamente 5,5 o 6 de cada 10 estadounidenses no se fían de ella, literalmente. Ocurrió también en las encuestas cuando se publicaron sobre el escándalo de los emails. Quiero decir con eso que al final yo creo que si en el mes de julio aproximadamente la diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump era mayor, ha habido un mes de agosto y un arranque de temporada, un arranque de curso con vistas a la recta final hacia la elección presidencial muy negativo para Hillary Clinton. El resumen ahora es que efectivamente casi se puede hablar de un empate técnico, que la cercanía se ha ido acercando progresivamente a Donald Trump, pero me da la impresión de que ha sido más por demérito de Hillary que por, digamos, mérito de Donald Trump. Pero sí hay un dato importante que tú apuntabas, hay que tener muy en cuenta, y hay que decirlo siempre, que no hay que fiarse de las encuestas nacionales, sino de los estados decisivos. Hay aproximadamente 8 o 10 estados swing, probablemente más que en otras elecciones, donde van a ser decisivos y donde Hillary de momento mantiene una cierta holgura, una cierta ventaja. Pensilvania, Ohio, pero ojo, lo importante ahora mismo es que efectivamente Hillary tiene que recuperar terreno, y va a depender de ella más que de Donald Trump, a mi juicio, que ella acabe ganando la elección. Juliano. Bien, lo creo que los números de la economía no serán suficientes para apoyar la candidatura de Hillary Clinton, porque lo que se puede observar ahora es que los Estados Unidos van a tener un crecimiento de 2.2, 2.3% en este año, según los pronósticos del Fondo Monetario. Y los americanos están acostumbrados con niveles de crecimiento mucho más largos que ese. Están acostumbrados con la idea del sueño americano, que todos los años ellos van a poder experimentar crecimientos de 3 o de 4%. Obama sí recuperó la economía americana,
Los Estados Unidos no viven más en una recesión como en 2008, 2009. Pero los niveles de crecimiento no son grandes. Y en otro lado, Donald Trump está con una promesa de volver a un crecimiento de economía más largo. Entonces, pienso que los números sí están muy buenos para el gobierno. Obama hizo sí un trabajo muy interesante en la recuperación de la economía del país, pero no es suficiente. Raquel Godás. Bueno, respecto al discurso de Obama de ayer, pese a los problemas que ha podido tener Hillary, creo que él, bueno, primero este discurso estaba planeado antes de que ocurriera todo este episodio de la neumonía. Es el segundo discurso que da Obama, ha coincidido con que ella estaba enferma y ella se ha tomado estos días de descanso, pero el discurso en sí estaba planeado con anterioridad, con lo cual no creo que haya sido, digamos, una salida, un capote improvisado de última hora. De todas maneras, sí es cierto que Hillary tiene unos problemas muy graves de confianza en la población. Sí es cierto que Trump ha suavizado un poco el discurso, cada vez le vemos más leyendo los teleprompters y no improvisando en los discursos, con lo cual se acerca más a un discurso político más estructurado y no tan, digamos, alocado a lo que nos tenía acostumbrado. Pero de todas maneras, con el tema de las encuestas, sí creo que es bueno que a estas alturas del partido Trump esté más cerca, porque lo que no puede consentir el Partido Demócrata hoy es que la gente no salga a votar. Con lo cual es mejor que la sombra de Trump planee sobre Hillary para que puedan hacer que ese overreach, esa movilización del voto de cara a noviembre sea mayor para que la gente no se confíe. Hay un dato importante sobre las encuestas de esta semana que me parecía muy significativo, más allá de las encuestas nacionales, como decía, y son las estatales. Por primera vez creo que en 20 o 30 años el estado de Texas es un toss-up, o sea, está digamos ahí entre los dos candidatos cuando ha sido históricamente republicano y Texas es un estado que es del tamaño de Francia. Con lo cual, creo que ahí Hillary denota que está haciendo un buen trabajo frente a Trump, aunque tenga evidentemente problemas muy graves de credibilidad. Creo que seguramente la manera en la que su campaña ha gestionado el tema de la enfermedad haya sido probablemente el error más grande que han cometido en los últimos meses de cara a mostrar su candidatura, pero veremos a ver cómo lo soluciona y con qué fuerza se recupera mañana cuando vuelva a salir a la campaña. Juliana, ha mencionado usted asuntos de la economía, es titular de primera página un dato que apareció ayer, está en todos los periódicos en portada, y se refiere a la economía estadounidense, como decía usted. En el año 2015, y esta es la conclusión de la noticia, se produjo el mayor progreso económico en este país, para la clase media y para las clases pobres, desde que existen estadísticas, es decir, desde 1967. Que no es poco. El ingreso medio por familia, promedio, en el año 2015 fue de $56.520 anual, ¿no? $56.520, es decir, eso es un 5,2% más que el ingreso que tenían esas familias promedio anual en el año 2014. La tasa de pobreza cayó un 1,2%. Es decir, que hay en estos momentos 43.100.000 personas pobres en los Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con el seguro de salud, la gente que no tiene seguro de salud compone el 9,1% de la población, es decir, un 1,3% menos que el año inmediatamente anterior, según estas estadísticas. Repito, es el mayor crecimiento que ha habido desde el año 67. ¿Es este un gran logro del señor Obama? Sí, es un logro también que las personas que viven en la zona de pobreza en los Estados Unidos tuvieron una caída de 3,5%, es la mayor caída desde 1968. Entonces, Obama sí, tuvo logros muy grandes, pero en octubre, en la primera semana de octubre, el Fondo Monetario va a revisar los pronósticos de crecimiento de la economía americana y será una revisión para abajo. Entonces, sí, tenemos que reconocer esos logros, pero también tenemos que reconocer que estamos en una elección muy dividida, que las personas no tienen una confianza muy grande en Hillary, como tienen con Obama.
Hillary enfrenta niveles de rejeição muito largos. Mire que quase la mitad de las personas en Estados Unidos no creen que Hillary tuve una pneumonia. Sí, sí. La campaña de Hillary demoró 2 días para admitir que ella estaba con una enfermedad, con la pneumonia. Entonces sí fue un error muy grande de la campaña y Trump sube aprovechar ese error, hizo discursos muy fuertes contra Hillary. Y también Trump cambió la equipo de su campaña, cambió las personas que estaban encargadas de hacer toda su comunicación. Y eso tuvo un resultado muy grande, porque después de la convención podemos recordar que al fin de julio la diferencia de Hillary para Trump estaba como 12, 10%, y ahora está con 3, 2, 4%. Entonces, tenemos que observar eso, que Trump está subiendo de una manera muy larga. Manuel. Bueno, a mí me parece que el dato de los ingresos de las familias esa es la economía real, es el dato capital. Es decir, se puede hablar siempre de la tasa de paro, se puede hablar de mucha estadística, pero el paso de la economía estadística a la economía real, a mi juicio, siempre es realmente lo que ingresan las familias, lo que consumen las familias, al final el bolsillo del ciudadano. Y yo creo que este dato es tan importante como para confirmar que efectivamente la economía sí va bien. Es decir, siempre se puede decir, bueno, es que la gran estadística, la macroeconomía dice unas cosas, pero luego la economía no. Esto sí que confirma que en 2015 hubo una importante recuperación de los ingresos de las familias, probablemente en una tendencia que se confirme en 2016. Ojo, no cubrió todo el agujero o todo lo que perdieron las familias en la crisis financiera, con lo cual fue una pérdida muy importante. ¿Qué ocurre? Lo apuntaba Juliano. Efectivamente, este es un debate muy importante en la campaña. Hay estados donde la clase media, la clase trabajadora, los estados, antes apuntaba yo, Ohio, Pensilvania, Michigan, todo ese norte de Estados Unidos industrial, donde había un declive muy importante y una crisis muy importante de la industria. Ahí hay una pelea muy importante, porque efectivamente Donald Trump está dando un mensaje dirigido a esa clase media, a esa clase trabajadora, de que ha perdido esa ilusión, y intentar de alguna manera, bueno, pues con un mensaje a mi juicio muy populista, intentar recuperar ese voto y ganarle ese voto a Hillary Clinton. Pero es verdad que la economía real, en 2015 ese dato demuestra que sí que de alguna manera el trabajo que ha hecho esta administración ha sido importante. Ahora, ¿se confirmará en 2016? Es una incógnita. Pero es muy importante tener en cuenta que si el voto no se traduce tan directamente, es porque realmente ha habido, primero, una pérdida de ingresos de la clase media durante años, sí. Y segundo, muy importante, es que esta elección es la elección en la que el establishment es discutido por la gran mayoría de la población, o por lo menos por la mitad de la población. El establishment, sea quien sea, en este caso Hillary Clinton, es el enemigo a batir por mucha población, y por tanto ese voto se va de alguna manera en parte a Donald Trump. Raquel. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Manuel. El tema es que ese agujero que se generó en la crisis de 2008 todavía no se ha recuperado. Por supuesto, el dato es excepcional, ¿no? Ese aumento en el año 2015 es histórico. En las últimas 4 décadas no se había conseguido algo así, pero todavía queda mucho por recuperar. Y esa falta de recuperación es concretamente lo que explica el fenómeno Trump. Hay muchísimas familias que todavía no sienten que puedan tener la misma vida que tenían hace 9 años o 7 años, y eso hace que haya un descontento, digamos, creciente, o por lo menos estable y latente, ¿no? ¿Cómo superar eso? Pues es muy complicado, precisamente porque la figura de Hillary Clinton, digamos, representa en todo su ser los parámetros del establishment y de lo que se conoce como la vieja política en Estados Unidos, con lo cual es muy difícil que en ese sentido pueda arañar o intentar aprovecharse de esos buenos números que le está dejando Obama de cara a su posible presidencia. Lo que ocurre es que también eso se refleja en la campaña, porque Clinton, en vez de estar peleando por los estados en los que Bernie Sanders, su rival en las primarias, había conseguido más votos y había ganado de manera abrumadora, ella a Kane, a su candidato vicepresidencial, lo tiene con la lengua afuera haciendo campaña en los estados del cinturón industrial. Está todo el día en Ohio, Michigan, Pensilvania, en Filadelfia. Yo no sé cuántos mítines han dado ya. O sea, es una cuestión como súper reiterativa, y me imagino que habrá estados en los que todavía ni siquiera se habrán acercado. Con lo cual eso denota que ellos quieren aprovechar el voto de ese republicano moderado que está como perdido en qué está pasando con Trump. Sí.
y ya ni siquiera se plantean acercarse al voto más de izquierdas que representaba Bernie Sanders, aunque supuso casi 14 millones de votos en las primarias. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Manuel, hay noticias de Venezuela. Por una parte, han confirmado gentes del gobierno y de la oposición que ha habido algunas reuniones. No es que exactamente esté en marcha el diálogo, pero ha habido algunos encuentros. Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, por parte del gobierno, dijo que ha habido reuniones con Jesús Torrealba, que también ha confirmado esos encuentros. Pero la noticia que llama la atención de Venezuela tiene que ver con Mercosur, con aquel grupo económico de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Había una controversia sobre si Venezuela podía presidir temporalmente, como suele ocurrir, es una presidencia rotatoria, aquella organización. Pero en las últimas horas se publicó un comunicado Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, diciendo que Venezuela no va a presidir temporalmente Mercosur por una parte, y por otra parte diciendo que se le ha dado a Venezuela hasta el 2 de diciembre, un plazo clarísimo, para que haga algunos cambios, como por ejemplo para que proteja realmente los derechos humanos. Y si no los hace, dice el comunicado, Venezuela puede ser suspendida de Mercosur. ¿Es esto un giro radical? Bueno, yo creo que más que un giro, lo que está viendo es un progresivo desprestigio de Venezuela, del régimen de Maduro, que va dando pasos crecientes. Yo creo que el origen, o probablemente la consolidación de ese desprestigio se produjo en la Organización de Estados Americanos, cuando se ha apelado, y está en marcha además la Carta Democrática, precisamente como presión a Venezuela y al régimen de Maduro para que efectivamente respete los derechos humanos. Y yo creo que esa especie de mancha de aceite se va extendiendo, ha llegado a Mercosur. En Mercosur también ya crecientemente la presión hacia Venezuela y hacia el régimen de Maduro es cada vez mayor, y me da la impresión de que ahora mismo, desde el punto de vista externo, lo que era hace muy pocos años, desde luego no digamos con Chávez vivo, un gran frente bolivariano que incluso sumaba mayorías, o por lo menos no tenía minorías en las grandes instituciones, ahora mismo está en franca minoría y en franco desprestigio. ¿Cuál es la lectura interna? Pues yo creo que está inventado, ¿no? Quiero decir, esto no es nuevo, el gobernante autoritario que aplica la máxima divide y vencerás, es decir, pues busca la forma en la que la oposición se enfrente, pues promete a una serie de gente con la que se reúne, y dice, bueno, esto no se va a hacer público, entonces inmediatamente lo hace público para que ya se está produciendo, haya críticas entre los propios miembros de la oposición. También se está utilizando ahora mismo una carta del Papa en la que promueve el diálogo en Venezuela. Bueno, lo que está haciendo Maduro en definitiva es intentar dividir a la oposición por un lado, ganar tiempo para no tener que convocar el revocatorio, que por cierto se va acabando ya los plazos para convocarlo en 2016, lo que quiere decir que, como todo el mundo sabe, si se convoca en 2017 podría quedarse el vicepresidente del propio régimen al frente, en el caso de perder, por supuesto, al frente del gobierno. Por tanto, tanto de manera externa como interna, desprestigio, deterioro e intentar ganar tiempo por parte de Maduro. ¿Ha tenido que ver, Juliano, en esto el gobierno de Michel Temer después de la salida de Dilma Rousseff? Así, el gobierno de Michel Temer no está contento con la situación en Venezuela, está muy preocupado. El ministro de las Relaciones Exteriores, José Serra, dijo ayer que no será posible una relación con Maduro. La situación es muy tensa, muy preocupante en Mercosur. Es una ironía porque ahora los gobiernos de Brasil y Argentina están viviendo una convergencia de ideas. Entonces, sería un momento para desarrollar el Mercosur en términos de tarifas, de cooperación económica. Pero tenemos esa situación que es la hora de Venezuela asumir la presidencia, pero no puede asumir la presidencia porque Venezuela no cumplió con los compromisos de integración económica. Venezuela tiene que internalizar reglas de cooperación económica, de circulación de personas que están previstas en el ordenamiento de Mercosur. No hizo en 10 años. La pregunta que hacemos es, ¿será posible hacer eso ahora? Porque tiene, ¿cuánto? 3 meses para hacerlo. Sí. Y vive una crisis con las personas en las calles. Hay mucho más personas en las calles de Venezuela que en Brasil, que enfrentó un proceso de impeachment traumático también. Entonces, pienso que no será posible y pienso que Venezuela no va a asumir la presidencia de Mercosur y los gobiernos de Temer y de Macri van a discutir una solución alternativa en este periodo. Raquel.
Bueno, creo que el problema de Mercosur para Venezuela, quizá, bueno, esta actitud del Mercosur quizás sea uno de los golpes más duros, porque no es lo mismo que te golpeen los que no suelen estar a tu lado que los que suelen jugar contigo las partidas por la tarde después de comer, ¿no? Y esto es algo muy preocupante para Maduro. Creo que fundamentalmente lo que se está dibujando tiene que ver con lo que ha ocurrido en Brasil, con el cambio de gobierno, y con Argentina. Son las dos mayores economías del Mercosur junto a Venezuela, y evidentemente la alineación política dista ya mucho de la de Maduro, y eso produce un cambio de visión dentro del organismo. Por otra parte, es que además en cuestiones de soluciones internas del país, yo estoy muy desesperanzada, pero ser una optimista patológica. El tema de utilizar el diálogo como prórroga para intentar avanzar en lo que está sucediendo con la oposición es un argumento agotador y agotado. Llevamos con el diálogo desde el año 2014 y no funciona, y es una excusa más, el diálogo, y al final no sucede nada. Con lo cual, a lo mejor el Mercosur es un mecanismo, porque a Venezuela no le interesa para nada que le den la espalda a sus amigos sureños, sí, para que esto, digamos, tenga algo más de eficacia, ¿no? De que podamos impactar de una manera real en lo que está sucediendo en Venezuela. Veremos a ver en qué acaba. Y también hay noticias del Brasil, Juliano, porque ayer anunció el gobierno de Michel Temer, un plan económico. La economía brasileña el año pasado se contrajo un 3,8% y se espera que este año sufra una contracción del 4,3%. Estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes, que es la locomotora económica de América Latina. Bueno, ayer se anunció el plan y ahí está previsto vender 4 aeropuertos, 2 puertos, y llevar adelante proyectos de minería, y también proyectos de infraestructura como construcción de grandes carreteras. El plan se llama Crecer. ¿Va a funcionar eso? No tenemos otra alternativa en Brasil que no hacer este plan, que aprobar todas las medidas en Congreso Nacional de Brasil, porque vivimos en una situación muy difícil. En los últimos 12 meses, la queda del Producto Interno de Brasil fue de 4,9%. Solamente Venezuela en toda Latinoamérica tuvo una queda más larga que Brasil. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer las cosas más difíciles, que son reformar las pensiones y debatir con la población, explicar a la población todo lo que vamos a tener que hacer en Brasil, porque la población brasileña está acostumbrada con todos los programas sociales que fueron muy buenos, los programas sociales que se desarrollaron en el periodo de Lula y también en el periodo de Dilma, pero ahora nosotros tenemos gastos muy largos en todos los niveles del gobierno, federal, estaduales y municipales. Tenemos problemas. El gobierno del estado de Rio de Janeiro tuvo una situación de cataclisma un poco antes de las Olimpiadas. Gastaron 40 billones de reales para organizar los Juegos Olímpicos. El gobierno no tiene dinero para pagar sus funcionarios. Entonces, es algo que ahora en Brasil es un momento de avanzar en este plan. No tenemos alternativas a no ser intentar atraer inversiones extranjeras y también aprobar las medidas fiscales en nuestro Parlamento. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Último minuto. El expresidente mexicano, Vicente Fox, Manuel, fue invitado a un programa, El Show de Piolín, en Los Ángeles. Y le pusieron una piñata con la imagen de Donald Trump, que han insultado a los mexicanos, y el señor Fox con un palo golpeó repetidamente la piñata y dijo que el señor Trump es un hueco, es vacío y que no tiene nada en el cerebro. Alguna vez ya Fox criticó a Trump, después pidió perdón. ¿Es esto una payasada o es normal que un expresidente haga esto por tratar de despertar risas en la gente? Bueno, normal, yo diría que no es normal. Yo diría una cosa muy simple. Yo simpatizo con la causa de Vicente Fox frente a todo lo que es el desprecio reiterado de Donald Trump a los hispanos. En fin, lo tengo muy claro. Pero también creo que la sobreactuación, el histrionismo, acaba volviéndose en contra. O sea, si lo que pretende hacer es una campaña en contra de Trump y en fin, para que no se haga el muro, y además, insisto, simpatizo con ello, creo que la mejor forma es
ir a los argumentos de una manera simple, directa, y no hacer sobreactuaciones que yo creo conducen precisamente a lo contrario. Raquel. Yo creo que Fox echa de menos salir en la tele y que tiene más cosas en común que Trump de las que nosotros nos pensamos, y le ha venido muy bien este discurso para volver a salir a la palestra y tomar un poco de protagonismo en lo que está sucediendo. Pero estoy totalmente de acuerdo con Manuel, de esa manera no se consigue. Julián. Yo pienso que fue golpeado también el presidente Peña Nieto por la invitación a Trump para ir a México. Claro. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.